Pues imagínate que yo alguna vez estaba, digámoslo, haciendo un trabajo de investigación documental para una película. Y entonces hubo un momento, la película era sobre un justiciero, un asesino de asesinos. O sea, y en un momento donde pues a uno lo llama la atención mucho, digámoslo, en principio, porque era el hermano de un amigo, era el hermano del actor de Sumas y Restas, que había sido un asesino de los bandidos del barrio. Había, de un momento a otro, el hombre se disparó y empezó a asesinar, porque fue la época donde los bandidos, digamos, se mezclaron también con el bazuco muy fuertemente, y el bazuco, ustedes saben que volvió a todos estos bandidos nada, y era una mezcla entre crueldad y el abuso propio, digámoslo, del delincuente, pero mezclado también con la necesidad del drogadicto. Bueno, en todo caso, se desató una maldad contra la comunidad, una cosa llena de episodios de crueldad. Entonces se disparó el justiciero este y empezó a matarlos. El libro que escribió mi amigo se llama Verdugo Verdugos. Entonces estaba muy interesante en principio, pero después nos empezamos a estragar del personaje. O sea, porque era un héroe, pero que empezó a convertirse también, el hombre empezó a matar, pues en las historias que oíamos, a matar también niños, bazuqueros, niños, jovencitos, adolescentes. Y hubo un momento que nosotros como que nos distanciamos del tema y dijimos, no hermano, que vamos a hacer la historia de este tipo, pues porque vamos a heroizar a un bandido también, y bueno, como un paraco. Entonces, alguien nos llevó para que nos hablara de esa maldad, una señora, y la señora se presentó como la mujer del animal. Yo soy la mujer del animal, Margarita Gómez. Y entonces nos contó la historia de la película. La historia pues de la niña que se vuela del internado, por miedo al papá no va donde la hermana, es gente muy humilde, va a un barrio de invasión, y en el barrio de invasión ella como que le tiene que trabajar un poco porque llega de arrimada, tiene que trabajar pues como a la familia del esposo de la hermana, y entonces ahí conoce al animal, y el animal se la roba, la lleva a una finca, y en esa finca la presenta como su mujer, la viola esa noche, como una especie de matrimonio, como de noche de hiel, pues, ¿cierto? Y entonces ella vuelve al barrio porque el hombre es un asesino que lo están persiguiendo en la región, y vuelve como la mujer del animal. Y ustedes se acuerdan de la película, esa es la película, se explica esos 7 años de ella conviviendo con este man, nadie la ayuda y demás. Ahí empieza la historia. Y a mí me interesa la historia en principio porque soy consciente de, de que ese destino pues de una mujer que la coge un tipo y que decide pues su vida, su destino, es algo que le ha ocurrido a tantas mujeres. Entonces me parecía, pero sobre todo había una segunda razón, y era que ella me decía que nadie la había ayudado. Entonces, y esa queja de ella, porque nadie la había ayudado, eso implica que luego empecé yo a comprender que el asunto era no solamente del victimario y la víctima, sino también de los testigos, porque nadie le había ayudado. Y una cuarta, otra cosa, ahí son como 4 cosas que yo descubro, digámoslo, apenas hablo con ella. Otra cosa interesante es que ella me dice que cuando le habla a la hermana y a las cuñadas, y en general cuando trata de contar, mejor dicho, como quien dice, eh, acuérdense que a mí este tipo me raptó, me dio burundanga, y este tipo, ustedes saben que este tipo, yo estuve siempre aterrorizada, yo nunca estuve por mi propia voluntad con él. Entonces la gente se extraña de eso. Dije, pero ¿cómo así? Usted no estaba, pero usted no escogió estar con él. Y yo no. Y entonces ella se extraña precisamente que nadie recuerde cómo es esa relación, y que el tiempo que haya pasado, que son como 25 30 años, ha sido suficiente para que todo el mundo olvide quién era el tipo y cuál era la relación verdadera que ella tenía con él. Todo el mundo sabía que ella no estaba por su propia voluntad con él. Entonces eso me llamó también mucho la atención. Eso lo llamé yo, como quien dice, pues ese encubrimiento, digamos, lo de que hace la memoria, de una manera muy intencional, la memoria, digámoslo, colectiva, para esconder, digámoslo, esas fundaciones de esas familias. Yo después empiezo a investigar y me doy cuenta que el caso de esa familia del animal es un caso entre muchísimos otros, porque entrevisto pues a mujeres del mismo barrio, muy cercanas a Margarita Gómez, y muchas de ellas no escogieron, digámoslo, a su marido, sino que era un man que de pronto las acosaba, las rondaba, y en alguna tarde las violaba.
en un camino de esos y ya empezaba a visitarlas como novio y entonces era la historia de familias que se fundaban por una violación y entonces luego todas esas fundaciones se olvidaban, ¿cierto? Como quien dice, uno mira de todas esas familias y mira a los hijos de esos animales y realmente no hay ninguna huella de cómo comenzó eso. Y entonces es increíble que digámoslo, todas esas familias de alguna manera, pues dicho de una manera un poco exagerada, tal vez, no sé, un poco impresionante, los hijos de todas esas familias de esos barrios son los hijos del animal, de los animales. Y lo tremendo de eso es que nadie lo reconoce, todo el mundo lo olvida, eso se encubre. Y eso lo llamo yo normalización. Entonces ese proceso de normalización, entonces decido hacer una película en contravía de esa normalización para reivindicar a esa mujer, a Margarita, para digámoslo, actuar como testigos de una manera distinta como actuaron todos los testigos, para señalar a esos testigos, para señalarlos, y lo tercero es para ir en contravía de esa normalización, y lo cuarto es para señalar que hay una voluntad de arrasamiento y de rencor y de anulación que está en el hombre, en esos hombres que se constituyen en los animales, en el animal, y yo quería también señalar esa entidad que, digámoslo, es una entidad propia del machismo, es una entidad, digámoslo, hipertrofia del machismo, es una entidad que existe. Esa era mi. Entonces, me demoro tanto haciendo la película porque es una idea que no le gusta a nadie. Es como si vos escogieras, pues, como si yo escogí una historia que a nadie le gustaba, a nadie le interesaba, creaba puras resistencias de todo el mundo, tanto de productores posibles como de amigos míos. Entonces, ustedes saben que cuando uno tiene una idea de cine y cuando nadie se le apoya a uno, es como arrastrando una piedra por la calle, hermano, una piedra de 5 toneladas y nadie le ayuda a uno. Entonces es tenaz. Entonces por eso esa demora, esa forma de buscar el productor, hasta que aparecieron los productores, digámoslo, de tanto yo buscarlos, aparecieron unos amigos muy queridos y se comprometieron en hacerla y bueno, y la pudimos hacer. Pero todas las etapas de hacerla fueron muy difíciles también, precisamente, o sea, el rodaje mismo. O sea, yo disfruto mucho haciendo de la película, digámoslo, en esa parte tan emocionante que es buscar los actores naturales, porque es uno ir, como quien dice, al encuentro de una cantidad de gente interesante, de realidades, de mundos. Es esa apuesta también que es un juego muy interesante, que es jugar y es esa apuesta, digámoslo, a hacer una película con actores que no son actores, ¿cierto? Y la apuesta a llenar esas películas de realidad a partir de los actores naturales y apostarle a esa dramaturgia del actor natural, ¿sí me entiendes? Es como ir una contravía también, pero una contravía que a mí los resultados me parecen muy interesante, ¿cierto? Lo digo por Rodrigo D, por La Vendedora de Rosas, o por Sumas y Rezas, por lo que yo he hecho, que los resultados son muy interesantes, los actores naturales pues son otra cosa, te dan el acceso como a unas verdades sociales distintas, la comunicación con el espectador es muy interesante, la forma como extienden los bordes, digámoslo, de la historia misma. Todo eso me parece muy interesante, entonces eso está muy lindo, pero obviamente cuando empiezo el rodaje también me encuentro en una etapa muy difícil también de rodaje, porque de todas maneras la historia no dejaba de ser una historia prácticamente, digámoslo, un poco monotemática, ¿cierto? Digámoslo, no tiene todas las sutilezas y los matices que tienen las películas de cine, porque esto era un man pegándole a una mujer, ¿cierto? Entonces era difícil, digámoslo, hacer una película con ese tema mismo, ¿cierto? Pero ahí terminamos la película y de todas maneras el resultado es interesante, los actores son muy interesantes también, vuelvo y los digo, el actor natural es una experiencia de dramaturgia en donde uno accede a muchas verdades que de otra manera no tiene oportunidad.